¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. When faced with death, what can anyone do? I will not hide while others fight our battles for us! You have but one question to answer. How shall this day end? Pues así concluye esta saga del Hobbit dirigida por Peter Jackson. Y para hablar de ella me acompaña como siempre mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal, Julio? Muy bien aquí. Sí. Gerardo Gil. Un gusto enorme de estar en estas fechas decembrinas hablando de uno de los blockbusters más importantes del año. Del año, no así la película más importante de Peter Jackson, a mí me queda de ver muchísimo, ¿no? Pero hay que entender una cosa, que el libro del Hobbit es muy pequeñito comparado con El Señor de los Anillos, tiene mucho menos acción que El Señor de los Anillos y por ende tuvieron que inventarse muchas cosas para darle un poquito de acción pues, a esta saga que finalmente este libro del Hobbit, Tolkien lo escribió para sus hijos, es un libro mucho más infantil y por eso se entiende que tenga pues, como todas estas cosas. Sí, yo creo que diste en el clavo, ¿no? El principal problema de esta película es que alargaron innecesariamente un relato que era muy corto, ¿no? No solo era corto, sino además en un tono muy infantil. Originalmente este es el libro con el que Tolkien salta de alguna manera a la fama, es en donde los editores lo convencen para después escribir otro muy parecido y él termina entregando esta enorme trilogía, que en realidad era un solo libro, pero los editores lo dividieron en tres, que fue El Señor de los Anillos, ya mucho más adulto, con mucho más acción, pero pues muy difícilmente iban a poder repetir la trilogía con un relato tan pequeño, con un tono tan infantil, y bueno, a mí me da gusto que ya termine la trilogía, debo decirlo, porque pues ya al menos desquitará el habernos tenido que chutar dos que resultaron bastante anticlimáticas y eran totalmente innecesarias, ¿no? Sí, yo creo que coincidimos en lo fundamental, ¿no? En esta tercera entrega de lo que es la precuela, se ve muy claramente que el asunto es una cuestión de edición, o sea, que habían programado dos películas, de las cuales sacaron tres, porque realmente la película tiene tres actos, donde dejan la anterior entrega, que es del asunto del dragón, las batallas, que es lo que da título a la película, que es una parte muy larga, y el final, que es el que lo enlaza con lo que sería la trilogía del Señor de los Anillos. Yo quisiera apuntar el hecho de que en su favor, Peter Jackson hace un mundo propio, es decir, renuncia o traiciona afortunadamente el mundo de J.R. Tolkien para hacer un mundo propio y una visión propia de lo que son estas historias, que le debe más al cine de los 80, como puede ser la película de La Historia Interminable o La Historia Sin Fin o Laberinto, que lo que le puede deber a la saga misma. Y por supuesto, Michael Ende le debe todo a J.R. Tolkien y se nota en lo que son las historias, pero sería fundamentalmente lo que apuntaría de esta película, coincidiendo con que carece de ritmo. Es difícil meterse con estas películas cuando hay casi una religión en torno a ellas, ¿eh? La gente se enoja, se molesta si les tocas ese punto. Sí, pero ya lo había hecho, desde El Señor de los Anillos se había incluido personajes, se había acomodado situaciones para que fueran narrativamente mucho más entendibles, ¿no? Ahora lo lleva un poco más allá, justamente inventando cosas, ¿no? Poniendo personajes que no tenían tanta relevancia y ahora sí la tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad que la historia no daba para más. Sí, no, y fíjate que en la trilogía original sí hizo todas estas cosas también, se tomó muchas libertades, pero casi todas estuvieron muy bien amarradas. Creo que quizás la película más floja de la primera trilogía fue la tercera, que es donde se toma mucho mayores libertades que todas. De hecho, al reunir a todos los personajes al final, a las puertas para tener la batalla final, es algo que no sucede dentro del libro. Pero en realidad, hasta ese momento, Peter Jackson había logrado hacer estos cambios muy bien sustentados dentro de la adaptación de los textos de Tolkien, ¿no? Habían funcionado muy bien e incluso había logrado hacer mucho más espectaculares algunos momentos que en literatura funcionaban muy bien, pero que difícilmente iban a funcionar en pantalla. Sí. Creo que eso ya no pasa en esta trilogía.
Definitivamente esta tercera es muy espectacular y coincido con Gerardo. Definitivamente sí hace ya suya la historia, pero al mismo tiempo adolece de las cosas que suele adolecer Peter Jackson. Pero ¿no? se nota desde el principio, ¿no? Que el director crea un mundo propio. Dicen que cuando una película se parece mucho a la obra en la que está basada, es una mala película. Y aquí lo que hace el director es romper completamente con las novelas. Ahora, yo ya le veo al director, a Peter Jackson, una fatiga en esta entrega. Se nota desde mi punto de vista ya un tanto cansado. Y hay otra cosa que tienen las 6 películas, que sí están hechas para los grandes seguidores de lo que son las novelas, cosa que generalmente no se hace. Incluso en el mundo de los cómics, hacen las películas para el gran público, no únicamente para los seguidores. Y aquí las películas sí están hechas para la gente que ha seguido los libros, que creo que ellos saldrán satisfechos, sería la palabra. Yo la verdad en ese sentido sí lo dudo mucho. Yo He lo dudo. platicado Sí. mucho con los fans de la trilogía original. Con trabajos aceptan la vieja trilogía, con trabajos, o sea, con trabajos aceptan. Esta ya no lo aceptan tanto, pero creo que ya lo toman con mucho más ligereza, precisamente porque entienden de qué se trata. Oye, pero creo también, que ya se entiende. perdón, en los grandes seguidores, ya sea de cómics o de libros o de lo que sea, hay como un sentido mórbido, ¿no? Me van a linchar saliendo, pero hay como un sentido mórbido de verlas, creo que disfrutarlas, pero también rechazarlas. O sea, Sí. tienen una relación de amor-odio con este definitivamente. asunto. Sí, ha pasado todo, o sea, no solamente con esta saga, sino también con Harry Potter y con muchas otras sagas, que finalmente son llevadas al cine, son diferentes y que no terminan por gustarle al público, ¿no? Ahora hay que mencionar que, por ejemplo, tengo entendido que dentro de los herederos, me lo comentaba alguien que estaba muy clavado con este rollo de las novelas, los herederos que tienen los derechos sobre las novelas de Tolkien, como ya habían perdido las de la trilogía original y las del Hobbit, se aseguraron que al menos en los próximos 100 años no se puede hacer una adaptación del Silmarillion. Por ejemplo, con tal de que ya no hagan estas películas, que eso te dice mucho de lo que están planteando. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que nada debe ser intocable. Claro. Nada debe ser intocable, Claro. pero en este caso están tomando estas medidas. Ahora, yo haría un paralelismo y ustedes me dirán si están de acuerdo. A mí me parece que así como hizo Guillermo del Toro, lo hizo con Hellboy. La primera película es muy Mike Mignola, muy al autor original. Y en la segunda de Hellboy hace el personaje suyo. Lo lleva como a su mundo. Y creo que eso es lo que hace Peter Jackson con estas 3 películas, Sí, ¿no? y creo que finalmente el sacudirse toda la mitología que hay en torno a esto, vaya, hay estudios universitarios de la Sí. obra de J.R. Tolkien. El convertir esto en literatura popular, el convertir esto en un espectáculo popular, como al final del día lo son estas 6 películas, tiene un gran mérito, porque también hay que enfatizar que adaptaciones del Señor de los Anillos hay muchas. Esta no es la única, de hecho hay hasta caricaturas hechas películas está del una Señor de película los animada. Anillos. Y finalmente esta es la más conocida, es la más accesible, porque incluso la caricatura es bastante densa. Y bueno, pues ahí están los resultados, un blockbuster hecho y derecho de la época decembrina, ¿no? Sí, la animada la hizo Ralph Bansky y juntaba, según recuerdo, juntaba El Hobbit con partes del Señor de los Y Anillos. es muy densa, es realmente... Y ahora hay que decir de esta trilogía del Hobbit, la verdad es que a mí me quedan de ver todas las películas, ¿no? Sí. Hay momentos en los que me aburro completamente y digo, Sí, les ¿y ahora falta qué como va a ritmo. pasar, Sí. no? Pero así es el libro, pues, o sea, te digo, incluso le tuvieron que meter más escenas de acción, que no tenía el libro, ¿no? Pero leído es diferente, ¿no? Oye, ya quien del Sí, gusto claro. particular, quiero enfatizar eso, que en la cuestión más personal, sí quisiera decir que desde mi punto de vista, esta es la que adolece de ritmo, de todas es la que adolece de ritmo, incluso me parece un tanto ya un ejercicio gratuito, es decir, esto pudiera haber entrado muy bien en la segunda película. A mí me parece que es un ejercicio como ya muy prefabricado, muy de producto, ¿no? Yo creo que sí, ya venía desde las anteriores, ¿no? Tenía esta onda de hacer más un producto de manufactura rápida, de consúmase rápido y impacte con el show. Sin embargo, creo que después de haber visto las 2 anteriores, al menos te merecías una como esta con tantas batallas, ¿no? Al menos. Es un espectáculo visual, más que una adaptación no había de literaria. otra, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué tanto vaya a quedar satisfecho el público en general, pero creo que la película al menos ya te compensa lo que te debían las otras 2, aunque nos queda de ver como propuesta cinematográfica
a la hora de compararla mira, con la trilogía original. Pueden no quedar satisfechos, sin embargo van a pagar su boleto Sí. y van a comprar el DVD y el Blu-ray, o sea, en el fondo están satisfechos. Claro. O sea, es- Sí, y viene arropada muy bien por las grandes distribuidoras, por los sí. grandes exhibidores, ¿no? También se estrena la película de Gloria y se estrena otra película que se llama Milagro en Praga, y también vamos a regalar unos DVDs. Que trae Hazme el- dragón incluido. Hazme los honores, mi Sí, querido bueno, ¿qué Jesús. podemos decir? Se trata de la segunda entrega de la exitosa saga de Cómo entrenar a tu dragón, que desde la primera al menos tenía algo muy importante que no habían logrado muchas de las otras, que realmente esta sí estaba pensada para explotar el 3D y era genial, ¿no? Y yo creo que esta película realmente vale la pena en la secuela, Y ¿no? tiene buenos gags, los personajes son entrañables, ¿no? O sea, la verdad es que creo que vale mucho la pena que... Que la regalemos. Tenemos dos. ¿Cuántas? No. ¿Muchas? Tenemos 5. Ah, es que yo ya me quedo con eso. Cuatro, ya quedan 4. Ya me quedo con Tenemos esa. 5 y a las primeras 5 personas que nos escriban a @JulioYLP, al Twitter, por supuesto, ahí nos piden la película de Cómo entrenar a tu dragón 2 y nosotros se las hacemos llegar, ustedes vienen por ellas, ya vemos cómo le hacemos, nos ponemos de acuerdo, pero nosotros se las regalamos. Que eso te lo sí. pidan en eso el es lo idioma mejor. del Hobbit, ¿cómo se llama? Que la petición sea en el idioma que de J.R. Tolkien. Con runas, ¿no? sí. Con runas. No sé cómo escribían los vikingos. Pues quién sabe, Pues, quién pero sabe, bueno, pero que que nos lo los manden. pongan así, nosotros se los regalamos, nosotros nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine porque ya está acabando el año y nosotros vamos a hacer un recuento y eso será en las próximas ediciones de La Marquesina 22.